Buenas noches. Alabamos al Señor, queridos hermanos, porque nos da una vez más la oportunidad de reunirnos como iglesia y alabar su nombre. Bienvenido cada uno de ustedes a este tiempo. Queremos que este tiempo siga siendo de edificación, ¿verdad? Y que al estar escuchando la palabra de Dios podamos entender y podamos también disfrutar de ella. ¿Cuántos, cuántos no habían venido desde el sábado pasado? Sábado pasado. Solo Ariel. De repente hay varios, ¿verdad?, que no habían venido durante la semana. Recuerda, estamos todavía en semana de oración, ¿o no? ¿Cuándo terminamos? ¿Hoy o mañana? Hoy. Pero qué bueno poder reunirnos esta noche y poder seguir pensando en ese Dios misericordioso, en ese Dios maravilloso, en ese Dios que verdaderamente hace esas obras que nadie más puede hacer. Solo recordando lo que cantamos, recordando también a lo que nos comprometemos muchas veces, a lo que, a lo cual muchas veces también quedamos mentirosos, ¿verdad? Al cantar, pero entendiendo también que podemos mejorar. Hoy vamos a continuar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y continuamos con el capítulo 11. Quisiera invitarles, queridos hermanos, a los hermanos, porque de repente hay amigos también aquí, a no olvidar la Biblia. Tal vez usted diga, es que yo no puedo leer, ¿para qué la voy a llevar? Tráigala, porque como adultos podemos, podemos ser de ejemplo a los jóvenes. Y los jóvenes, al traer la Biblia, podrían ser también de ejemplo, ¿a quién? A los niños. No, ¿y para qué, hermanos, si allá lo presentan ahí? ¿Para qué? Tráigala, porque cuando acordamos se va la luz o el teléfono se le descarga y nos desconcentramos, no sabemos dónde estamos y es mejor andar el libro. Algunas pesan y si pesa mucho, pues de repente va a ser mejor. Algunos dirán, es que no tengo una Biblia pequeña, hasta que consiga una pequeña que me la pueda meter en la chumpa, voy a llevar. ¿Por qué será? Por pena, por pereza o a ver, va. Pero cuando vengamos, lo mejor es que traigamos la Biblia. He estado viendo últimamente que en algunas reuniones ya los hermanos ya no llevan la Biblia. Suficiente con el celular, ¿verdad? Entonces les animo a que andemos la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo, ¿qué capítulo vamos? 11. ¿Están seguros?
Segurísimo, ¿va? Vaya, pues vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 y el versículo 1, el apóstol Pablo sigue relatando ahí y sigue no solo relatando ni solo escribiendo cosas para llenar el capítulo 11, sino con el ánimo de poder motivar a la iglesia en Corinto a que reflexionen en sus vidas, pero que también reflexionen eh, en aquello que están escuchando y que podría ser dañino a sus vidas, o si están escuchando otras cosas que realmente no son beneficiosas para ellos. Versículo 1. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el versículo 1. Aunque no está marcado como versículo 1 aquí, ¿va? Luego dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura ante Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos, todo os lo hemos demostrado. Vamos a orar. Padre, queremos suplicarte que esta palabra pueda traer reflexión en nuestras vidas. Como, como quería el apóstol Pablo que fuera hacia la iglesia en Corinto, conociendo cada uno de los miembros de la iglesia, conociendo sus amenazas, conociendo sus debilidades. El apóstol Pablo está interesado por ellas, por ellos, a manera de que sigan firmes y que no se dobleguen ante nada. Seguramente este es también, Señor, tu deseo hacia nosotros como tus hijos. Y tú quieres vernos seguramente, Señor, en pie delante de ti y atesorando, Señor, tus dichos, atesorando tu palabra y dándole el mejor lugar, Señor, en nuestras vidas. Permite que ahora, Señor, al tener estos 6 versículos enfrente de nosotros, podamos sacar de ellos una buena enseñanza, una buena conclusión, y que nos sigamos alimentando, nos sigamos fortaleciendo, y de esta manera, Señor, también seguir creciendo en ti. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra con la cual podemos contar en el día, en la noche, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de pobreza, en el tiempo donde no encontramos
salida, Señor, a muchas de nuestras vidas, tu palabra, Señor, nos sostiene. Oramos para que ahora, mientras reflexionamos, seas tú, Señor, hablándonos a cada uno y que podamos gozarnos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Acababa de terminar el capítulo 10 con el versículo 18. El apóstol ahí en el versículo 18 vemos mencionar ahí la necedad de vanagloriarse. Y el versículo 18 dice, porque no os es aprobado el que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y luego pasa al capítulo 11 y dice, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Al escuchar la iglesia en Corinto al resto de maestros falsos, apóstoles falsos con sus enseñanzas erradas, y al darse cuenta Pablo que ellos estaban siendo arrastrados a este tipo de cosas, el apóstol Pablo aparta tiempo con la intención de que ellos escuchen, pero que no solo escuchen, sino que también entiendan la importancia de poder realmente prestar atención o, como dice ahí, tolerarlo. Tal vez ellos se sentían confundidos, tal vez se sentían con el deseo ya no de escuchar al apóstol Pablo, sino aquellos que decían, miren, no se preocupen, vivan como quieran, no importa lo que ustedes hagan, Dios los va a perdonar, Dios siempre los va a amar, Dios siempre los va a ayudar. Y el apóstol le dice, ojalá me tolerareis un poco de locura. De repente, los falsos maestros pudieron señalar a Pablo como un loco, o tal vez los mismos de la iglesia pudieron haber dicho, Pablo nos está confundiendo, Pablo nos está llevando mal, pero él sabía verdaderamente que alrededor de esa congregación habían amenazas, habían otras personas con intereses que iban en contra de lo que Dios decía. Y pensando en esto, nosotros deberíamos, como dijo el apóstol Pablo también, prestar atención. Y si el apóstol Pablo dijera y nos viera en este momento a nosotros, los centroamericanos, bueno, hay bautistas aquí, de repente puede que hay algún bautista, alguno de la profecía, algún de las asambleas de Dios. No, ¿verdad? Todos somos centroamericanos. Quizá el apóstol Pablo dijera también, hermanos centroamericanos, tolérenme un rato más, denme un poquito más de su tiempo. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos siendo atraídos por un sinnúmero de cosas que nos hacen distraernos de la voluntad de Dios?
Y lo vamos a ver más adelantito, pero me voy a adelantar aquí. O me voy a atrasar aquí, más bien sería, ¿va? Deberíamos considerar realmente qué tipo de cosas están interrumpiendo el que nosotros podamos tener una buena relación con el Señor. Les leo lo que dice otra versión por ahí, la Nueva Traducción Viviente. Espero que me toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues os celo con el celo de Dios mismo. Los lo prometí como una novia, los prometí como una novia para su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompe, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos eh, ¿a esos qué? Superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. El apóstol Pablo entonces está pensando realmente en la necesidad de que ellos o que la iglesia en Corinto pueda tolerarle y que puedan realmente pensar que es importante considerar su consejo, su enseñanza y considerar que lo que él está diciendo no es de su propia boca ni de su propio conocimiento, sino que es de parte de Dios. En el versículo 2, el apóstol Pablo les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura ante Cristo. ¿Cuál es la intención o cuál es el deseo del apóstol Pablo al escribir en este momento a la iglesia, a los Corintios? Que ellos se mantengan como se mantiene una novia, ¿qué? Virgen, una novia, una joven, una doncella, una muchacha que está a punto de casarse y que le va a presentar pura delante de aquel con quien va a compartir toda su vida. Y te recuerdo entonces que ellos no deben prestarle oído a aquello que va a corromper, que va a contaminar su relación con el Señor. El apóstol Pablo no quiere que ellos anden vacilando. El apóstol Pablo no quiere que ellos tambaleen de un lado a otro. El apóstol Pablo quiere que ellos estén firmes delante de Dios. Pregúntese usted, ¿cuál es el deseo de Dios
para mí? ¿Será que es lo que que Dios está pensando que haga lo que yo quiera hacer? ¿Será que el Señor está pensando que no importa mi condición de vida o como yo viva? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo ahí que él quiere presentarlos como ser el consejero de la iglesia, presentársela, presentarlos delante de Dios como esa novia que se va a casar, diríamos, de primera, que nunca había casado, pues, y que ahora tiene la oportunidad de casarse y que está consciente de que nadie puso sus manos sobre ella y que tiene ese honor de levantar su frente y poder presentarse como alguien digno delante de Dios. El apóstol Pablo entonces está diciendo ahí, en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios. No es un celo eh, pecaminoso, sino alguien diría un celo santo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura ante Cristo o a Cristo. Queridos hermanos, y eso es verdaderamente lo que el Señor espera de nosotros. No está esperando de que hoy sábado 6 hoy, o 7. Hoy sábado 7 de junio estemos aquí y que el sábado 14 irás del otro lado, el sábado 14 estar en la fiesta ahí en el salón. Ahora no es en fiesta ahí, pero hay otros lugares donde hacen. Y que de repente diga, no, hoy no voy a la iglesia, sino que me quedo en la casa y miro cualquier cosa en la televisión, en el celular, o me distraigo aquí en cosas de repente pecaminosas que nos van a seguir estorbando y no vamos a ser presentados o no vamos a ser vistos como esos hombres o como esas mujeres que el Señor está esperando ver delante de su presencia. El apóstol Pablo bien hubiera dicho, no hagan lo que ustedes quieran, no me interesa. No, él está en la disponibilidad de poder enseñarles a ellos que son diferentes a los que no conocen al Señor. ¿Sabe que muchos de repente somos llamados cristianos, pero entre el mundo nos confundimos? No hay ninguna diferencia. Los muchachos que están aquí, ¿qué diferencia hay entre ustedes como creyentes que vienen a la iglesia, en su centro educativo, con aquellos que no son creyentes o que nunca han conocido al Señor? ¿Se nota la diferencia? ¿Hay algo que realmente aquellos lo distinguen en usted? ¿O dice las mismas palabras que ellos? Si aquellos roban, usted va a robar. Si usted le miente al profesor, usted también va a mentir. Y hace lo mismo que los inconversos allá. El apóstol Pablo entonces está esperando que la iglesia en Corinto
realmente sea diferente y que puedan darse cuenta de que Dios está esperando de ellos eso mismo, una diferencia ante un mundo corrupto. En el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20, segundo la Biblia, el segundo libro, que es Éxodo, capítulo 20, en el versículo 5 dice, hablando de de lo que venía en las tablas de la ley, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora miremos lo que dice el Salmo 78 en el versículo 58. 78, 58. ¿No tiene? Ah, me equivoqué ahí, va. ¿O sí? Sí. Ah, es que yo estoy aquí en otra cosa. Está por ahí en la... Sí, va. Dice ahí, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes. Recuerde de que en los dos versículos la Biblia está hablando del pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros decimos, no, si fue el pueblo de Dios, el que Dios escogió, el cual se inclinó a imágenes. Y luego vemos ahí también provocándole a celo, provocándole a ira de repente, y Dios los perdonó. ¿Por qué no me va a perdonar a mí? Podríamos decir. No, pero eso no es ese no es el asunto, queridos hermanos. El Señor está realmente interesado que podamos darle honor a Él en todo momento. Pero para eso necesitamos verdaderamente tener un compromiso real con Él. De lo contrario, viviremos una vida acomodada, una vida a nuestra manera, una vida que verdaderamente va a ser en contra de su voluntad. Y por eso el apóstol Pablo ahí les dice en ese versículo que él quiere realmente presentarlos al Señor como una virgen pura ante Cristo. Y por eso de repente se sienta con ellos y les da la oportunidad de ser aconsejados también. Da pesar cuando de repente vemos algunos creyentes o llamados creyentes fuera, de repente tirados en una cuneta, ebrios, apartados realmente de la comunión con Dios y siguiendo sus propios deseos. Para esto, queridos hermanos, necesitamos hacer un compromiso, pero también tener el interés de poder depender del Señor.
El versículo 3 hace un recordatorio ahí y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Trae entonces al recordatorio lo que al principio de la creación, con aquella primera pareja, bueno, en este caso Eva, había sido engañada por el mismo Satanás. Pablo entonces les dice, miren, tienen que tener cuidado. ¿Qué está sucediendo a su alrededor? Y les dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya recordamos lo que dice ese pasaje en su primera parte, ¿va? Juan 10:10. Bueno, para los que no lo saben, dice que el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y otra vez vuelvo a decir, jóvenes, si no paramos las orejas, si no abrimos los ojos a lo que está amenazando nuestra vida, podríamos también experimentar lo que Eva y Adán experimentaron cuando ellos estaban en el huerto del Edén. Y poder saber o entender realmente que estamos amenazados por un mundo corrupto, por un montón de cosas que están interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Y en la mañana decíamos algo, decía el doctor que estaba entre los que estaban ahí en la clase, hablando del celular. Levante la mano, levante los celulares. No, no los levante mejor. Todos andamos celular aquí, va. Algunos no. Bueno, yo no ando. No ando. Lo dije yo, no. ¿Para qué? Pero el celular, queridos hermanos, está haciendo desastre. Y no lo aflojamos. Dejamos la Biblia, podemos dejar la comida, podemos dejar la chumpa, podemos dejar los aritos. Bueno, ustedes, yo no. Pueden dejar cualquier cosa. Pero el celular, ese prohibido dejarlo. ¿Y qué vemos? Ay, usted mire lo que mira. Ahora el apóstol Pablo dice, miren, que no les vaya a pasar como le pasó a Eva cuando Satanás se presentó a ella y la engañó. Diciéndole, Eva, mira, esta fruta está bien sabrosa, si te la comes, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, vas a ser otra persona. Y muchas veces somos engañados. Y caemos, lastimosamente. No solamente se presenta Satanás ahí sino que de repente caemos en ese problema. Pero no solo eso. Otras veces nos distraemos diciendo que está muy caliente, yo no voy a ir a la iglesia, está muy helado, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que hacer esto, y no oramos, no leemos la Biblia, nada. Y por eso Pablo le está diciendo a los corintios ahí, tengan cuidado. Por ahí alrededor pueden salir
mentirosos. Pueden salir otros hombres con otras enseñanzas. Ustedes pueden ser engañados. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero debo decir otra cosita aquí más. Si hay algunos aquí que ya días están viniendo a la iglesia, han escuchado la palabra de Dios, pero dicen, no, yo ahorita no recibo a Cristo, ¿para qué? Y Satanás le dice, no, está bien que vayas a la iglesia, te sentás, escuchás, vas el domingo, volvés a ir el sábado, está bien. Pero con tal no recibas a Cristo como tu Salvador. Y sabes que el Señor está por ahí, como dice Apocalipsis, ¿qué? 3:20 va. Y nos resistimos al llamado de Dios. Nos resistimos a ese toque fuerte y decimos más allá. Y Satanás está aprovechando, como se aprovechó con quién? Con Eva en el huerto del Edén. Versículo 4. Vámonos porque ya miro que están cabeceando algunos. Porque, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo está diciendo entonces, miren, de repente han estado escuchando ustedes otras enseñanzas. Los falsos apóstoles, ¿qué podían decir? Los falsos maestros, ¿qué podían decir? No, si el Cristo que predica Pablo, él se murió. El Cristo que predica Pablo no tiene poder. El Cristo que predica Pablo ya es un anciano. Eso era cuando estaba joven en la tierra. Y es posible que ustedes los escuchen. Es posible que ustedes sean engañados. Ustedes les presten atención. Entonces, era lo que los falsos maestros o los falsos apóstoles estaban queriendo influenciar en la iglesia de Corinto. Miremos un versículo y pensemos en lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Un poquito más atrás. Capítulo 1 a los Gálatas, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos, ya sabemos, a nuestro alrededor, diciendo, no importa, usted puede casarse las veces que quiera, si todavía tiene su esposa viva. Déjela y vuélvase a casar y no es problema delante de él. Échese su traguito cualquier fin de semana y tranquilo. Vaya a la fiesta y luego vuelve a la iglesia y
Señor le va a perdonar. Así hay mucho, ¿va? Vivir un cristianismo así es probable de que sea fácil. Pero el apóstol Pablo está enseñando a los corintios que ese tipo de enseñanzas no iba a traer nada bueno a ellos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? Si somos creyentes en verdad. Pablo quería que la iglesia estuviera firme en sus enseñanzas y que consideraran que verdaderamente la fidelidad hacia Dios era valiosa por ser sus hijos. Vámonos pues. Versículo 5. Y pienso que en nada he sido influenciado, o más bien, inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando dice grandes apóstoles, está pensando en aquellos que estaban llegando de repente a la iglesia de Corinto con las malas enseñanzas. Y muchos ahí de repente los consideraban como grandes apóstoles. Pero él les dice realmente, yo no soy inferior a ellos. Escuchen, presten atención. Y es realmente importante lo que él está diciendo, porque él está considerando verdaderamente su llamado, pero también quién lo ha llamado, su capacidad de poder desempeñar la labor o el papel que Dios ha puesto en sus manos. Otra cosita aquí para que pensemos, y es que ante los ojos del Señor, si Él nos ha llamado, tengamos la disponibilidad de poder responder a ese llamado. Pero también considerar que en ese llamado somos servidores del Señor. No es para vanagloriarnos, no es para sentirnos más que otros, sino pensar que el Señor nos está dando una oportunidad. ¿Verdad que muchas veces nos sentimos más que otros? No, es que yo toco la batería mejor que Freddy, dice Arturo. No, no, ellos no pelean entre ellos. No, no es mentira, no es cierto. Bueno, el asunto es que muchas veces nos sentimos, ¿verdad? Y debemos pensar que en lo que sea que hagamos, somos servidores del Señor. Sea lo que hagamos, sea que lavemos los servicios, sea que barramos aquí, sea que estemos cantando aquí, sea que estemos predicando, sea que vaya al colegio, que vaya al kinder, que vaya donde sea, somos los servidores del Señor. Y eso, esas tareas, esas responsabilidades, deberíamos hacerlas con gozo. No pasaba con los falsos apóstoles, no pasaba con ellos. Ellos miraban al apóstol Pablo inferior a ellos y lo miraban como una persona insignificante. ¿Será que entre los centroamericanos así deberíamos vernos? Los profesores deberían decir, perdón, profesores, maestros, aquí va, hay varios. O los doctores, o los licenciados, mirar a los que vamos tierrositos aquí.
por la calle, o a los que van llenos de grasa, a los que van sudados ahí, vernos de menos. No, eso no agrada al Señor. Lo que el apóstol Pablo dice, no, yo no soy inferior a ellos. Entonces, como siervos del Señor, si somos siervos del Señor, no somos inferiores a los predicadores, a los que cantan, a los que enseñan. No, todos somos iguales delante del Señor, aunque la responsabilidad es mayor, ¿verdad? Ahora, vamos a ir terminando. Ya rato estoy en eso. En el versículo 6, dice el versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué decía la nueva traducción viviente ahí? Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es lo que hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. El asunto era de que el apóstol Pablo estaba en la disponibilidad de desempeñar de la mejor manera el llamado que el Señor había hecho para él. Y él quería mostrar lo que Dios estaba esperando de él. Pero no solo quería mostrar, sino quería ser un ejemplo para los Corintos, algo ahí va. Por eso al inicio dije del ejemplo que los adultos dan o damos. Damos, va. Damos a los jóvenes. Y del ejemplo que dan los jóvenes a los niños. Pablo seguramente sencillo, seguramente con humildad, con respeto, con la atención posible hacia los miembros de la iglesia en Corinto, le daba su tiempo. Al ver entonces estos versículos, queridos hermanos y amigos, si hay algunos amigos aquí, ¿qué hace el apóstol Pablo en estos 6 versículos? Según el versículo 2, él asume su responsabilidad ante el llamado que Dios ha recibido de él. No renunciaba a pesar de todo. No decía que no, él siempre quería obedecer lo que Dios le estaba mandando hacer. Pero también les recuerda en el versículo 3 y el versículo 4 a prestar atención lo que está pasando a su alrededor, porque hay amenazas que pueden estorbar en su vida espiritual. Pero también en el versículo 5 les recuerda su posición en su llamado, su firmeza en ese llamado que el Señor ha hecho, pero también en la respuesta que Él da en obediencia a ese llamado. Y en el versículo 6 les recuerda, o más bien, bueno, sí, les recuerda que Él reconoce lo que sucede también a su
alrededor. Cuando hablo de que reconoce es que él sabe plenamente lo que sucede por el conocimiento como apóstol, según lo que dice el versículo 6, cuando dice, aunque, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Queridos hermanos, que tengamos en mente cada día que el Señor quiere que podamos encontrarnos firmes delante de Él. Pero que no solamente nos encontremos firmes, sino que también seamos hallados fieles ante Él. Y que no seamos arrastrados por aquello que nos va a hacer perder en nuestra carrera cristiana. Que usted como joven, como adulto, reconozca que necesita al Señor todos los días de su vida. Y que podamos considerar que sin Él no vamos a ningún lado. Y que podamos considerar que en medio de nuestra debilidad es Él quien nos puede fortalecer. Por muy inteligentes, por muy preparados, por muy guapos, por muy, te diga lo que sea, necesitamos depender siempre del Señor. ¿Verdad? ¿Estamos dispuestos? Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche. Tú eres el Dios de las bondades, de las misericordias, pero también el Dios que está esperando de nosotros una respuesta positiva ante su llamado, un compromiso verdadero ante su presencia. Está esperando estabilidad en nuestra vida espiritual, a pesar de las luchas, a pesar de las amenazas, a pesar de todo aquello que nos rodea con la intención de desbaratar nuestra vida espiritual. Oramos esta noche, Señor, rogando que nos ayude, rogando, Señor, que nos permitas estar dependiendo de ti cada día, que no nos confiemos, que no nos detengamos, sino que luchemos en esta carrera con la mirada puesta en ti, con la mirada puesta en esas promesas maravillosas que tu palabra nos da. Si hay algunos entre nosotros, Señor, que han estado quizá tambaleando en su vida espiritual, que quizá, Señor, no les interesa cómo están viviendo, quizá no les interesa cambiar su forma de hablar. Tal vez no les interesa el dejar esas prácticas mundanas, perversas, pero que tú puedes llegar, Señor, a ellos y hacerles entender que verdaderamente necesitamos
serte fieles a ti y honrarte con todo lo que somos. Pero también queremos orar para que puedas hacer entender, Señor, algunos que quizá están entre nosotros y que no te tienen en sus vidas. Y tal vez sea la última oportunidad que tú les estás dando en esta noche. También queremos orar por ellos para que se dispongan y quieran, Señor, comenzar una relación contigo, reconociendo a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Queremos alabarte, Señor, porque a través de Jesucristo encontramos el perdón, a través de su sangre, la limpieza de nuestros pecados, y de esta manera tenemos entrada ante tu presencia. Oramos para que puedas iluminar a cada uno de los que estamos aquí, a manera de no descuidar nuestra relación contigo, Señor. Y que ninguna cosa a nuestro alrededor la consideremos más importante que tener la comunión contigo, que caminar tomados de tu mano sobre este mundo. Oramos para que ayudes a la juventud. Oramos para que ayudes a las madres, a los padres, a cada uno de los que estamos aquí, a poder disfrutar, Señor, la vida en comunión contigo. Y que no nos cansemos de adorarte, que no nos cansemos de glorificar tu nombre, Señor. Que no nos cansemos de darte a conocer como ese Dios que cambia, como ese Dios que transforma y que puede hacer de personas sin valor, personas de valor. Oramos en el nombre de Jesús y te alabamos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.